Hola, mil disculpas por el atraso. Estaba en una reunión y bajé corriendo. Bien, vamos a seguir con el tema de la relación del derecho internacional y el derecho interno. Dejen que cierre la puerta. Gracias. Ok. Bien, entonces, voy a compartirles pantalla. A ver, denme un minuto. Bien, ven la pantalla, ¿verdad? Sí se ve, profe. En la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a revisar hoy día el artículo 54 de la Constitución, que es el que hoy día regula el tema de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Este es el artículo que ustedes tienen que leer, estudiar y que vamos a analizar hoy. Este artículo está en la parte que señala las atribuciones exclusivas del Congreso. Y como ustedes ven, copia, de alguna manera, se basa en el antiguo artículo 50, pero el artículo 50 era mucho más escueto. Señala así, son atribuciones del Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley. Está hablando entonces de esta etapa en la suscripción de un tratado, en que antes de que Chile pueda manifestar el consentimiento, el Congreso se tiene que pronunciar. Y de esta manera, esta es la participación que prevé la Constitución para el Congreso. Si ustedes ven, y cosas que hemos conversado, el Congreso no participa formalmente de la discusión del tratado, de la negociación del tratado. Sería difícil que participara en una negociación porque no habría una voz unívoca del Estado de Chile, porque el Congreso, la idea es que el Congreso es la expresión de todo, o allí se da la expresión de todas las fuerzas políticas del Estado. Entonces, no opinan, y es bueno que así sea, no opinan todos de la misma manera. Entonces, sería difícil tener una voz unívoca en una negociación. Pero aquí el Congreso se pronuncia. A esto le vamos a llamar el trámite de la aprobación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Aprobar o rechazar o desechar el tratado. El Congreso no puede introducir modificaciones al tratado, porque el tratado es un instrumento jurídico que se negoció con otros estados. La negociación ya terminó. No podría el Congreso pedir reabrir una negociación cerrada. Por lo tanto, a pesar de que este inciso primero dice que se siguen los trámites de una ley, en verdad no se siguen todos los trámites de una ley, porque en los trámites de una ley, ustedes ven que lo que se aprueba pasa a la siguiente Cámara, si se aprueba de una manera distinta, baja de nuevo, qué sé yo, comisión mixta, y finalmente el producto que sale de la deliberación en el Congreso puede ser muy distinto a lo que ingresó. En cambio aquí no puede salir un producto diferente. Así que en ese sentido, a pesar de que el Congreso participa, no tiene ese tratado, no recibe la misma deliberación, el mismo proceso deliberativo que una ley. Así que, ¿qué significa
que en lo pertinente se siguen los trámites de una ley. Simplemente significa que pasa por las dos cámaras. Y además, este inciso habla de los quórum de aprobación. Denme un segundo porque tengo la calefacción muy fuerte y parece un sauna en mi oficina, así que voy a cortar. Ok. Lo de los quórum generó en algún minuto una discusión. ¿Con qué quórum se aprueban los tratados? En la Constitución anterior a la reforma del 2005 era un tema que no estaba expresamente tratado. Entonces, existía una de las visiones que existían, una de las opiniones era que se seguía el trámite, que los tratados se aprobaban por simple mayoría. Hasta que se suscitó un problema con el tratado, con el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Ese tratado pasó por el Congreso, fue aprobado y se presentó un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. De acuerdo al artículo 93, en ese momento, 93, los tratados pueden ser objeto de requerimientos de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que se criticó? Se dijo, entre las muchas razones de inconstitucionalidad, las múltiples bases de inconstitucionalidad que los requirientes arguyeron, estaba que no se había obtenido quórum de ley orgánica constitucional en todas las normas de ese tratado que trataban sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales. Y entonces se revisó esto y se dijo que efectivamente se debían cumplir caso a caso quiere decir artículo por artículo, que había que mirar cada artículo de un tratado para ver qué quórum requiere. Y que si hay algún artículo que requiere efectivamente un quórum superior, se tiene que cumplir ese quórum. Ahora, los tratados en general no se aprueban artículo por artículo, sino que se presenta el tratado al Congreso, el Congreso lo aprueba como un bloque en general, ¿ya? Ese es el acuerdo aprobatorio del tratado. Lo que estaba señalando aquí el Tribunal Constitucional era que, bueno, que habría que hacer una votación artículo por artículo e ir viendo los quórums que se requieren. Ahora, en el caso que se llevó al tribunal, no hubo problema porque se habían cumplido esos quórums. O sea, si bien no se pidieron quórum, no se pidió quórum de ley orgánica constitucional para determinadas normas, pero igualmente se habían cumplido. Así es que no hubo problema ahí, pero sí quedó en el aire el problema de que la Constitución no establece con qué quórum se aprueban los tratados. Así es que en el 2005 se soluciona ese problema y ahora el inciso primero de este número 1 del artículo 54 señala que la aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que corresponden conformidad al artículo 66, que es el que fija los quórum de la ley. Bien. El presidente de la República, dice el inciso segundo, informará al Congreso sobre el contenido y alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. Esto tampoco estaba en el artículo 50, esto de las reservas. Existe ahora entonces una obligación del presidente de adelantar con qué reservas pretende ratificar el tratado. La reserva, ustedes ya saben lo que es una declaración unilateral del Estado, es un acto del Estado en el ámbito internacional, dependen finalmente del presidente de la República, porque es el Ejecutivo el que representa al Estado en la esfera internacional. Así es que, si el presidente quiere, hace reservas, y si el presidente no quiere, no hace las reservas. Y aquí lo que estamos viendo es simplemente una obligación de informar. Entonces, surge la pregunta, ¿qué pasa si el presidente no informa todas las reservas que quiere hacer?
¿Qué pasa si el presidente informa algunas reservas, pero después se arrepiente y no las hace? Eso no está resuelto en esta norma. Simplemente dice que informará. Luego, en el inciso tercero, se señala que el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado de las normas generales del derecho internacional. Entonces hay una facultad de sugerir, pero fíjense el lenguaje, es solo sugerir. No puede obligar el Congreso a que se ratifique un tratado con reservas. O no puede obligar al presidente que no haga ninguna reserva. Bien. Vamos a ver un inciso que está más adelante. Que es este. Voy a ver qué numerito de inciso es, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el inciso 8. Ya que estamos hablando de la reserva, veamos al tiro todo lo que dice este artículo. Como ustedes ven, es súper largo. Vamos a ver lo que dice el inciso 8. El 8 dice, habla del retiro de las reservas. Entonces, esta disposición del 54 ahora regula esto de la información de las reservas, la sugerencia de reservas, y luego ya tenemos al tratado ratificado con reservas, y dentro de la vida de un tratado, esas reservas siempre se pueden retirar por el Estado. Y eso también es resorte del presidente de la República, en el caso de Chile. Entonces, ¿qué pasa si el presidente formula reserva y al otro día la quiere retirar? Lo que dice el 54 es que el retiro de una reserva que haya formulado el presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, o sea, ojo, son solamente aquellas reservas que se le informaron al Congreso, entonces que el Congreso las tuvo presente cuando aprobó el tratado, pero obviamente podrían haber otras reservas que no se informaron. Requerirá previo acuerdo de conformidad a lo establecido en una ley orgánica constitucional respectiva. Entonces, se requiere previo acuerdo del Congreso para retirar reservas. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronuncia en esos 30 días, se entenderá por aprobado el retiro de la reserva. Bien, además, el inciso 9 señala que a todo lo que se haga respecto de los tratados deberá darse debida publicidad en Chile. ¿Ya? ¿Qué cosas? Por ejemplo, entrada en vigor, formulación y retiro de reservas, declaraciones interpretativas, objeciones a la reserva de otro país, denuncia del tratado, retiro de un tratado, suspensión, la terminación y la nulidad de tratados. ¿Bien? Ok, vamos a seguir mirando lo que dice este 54. Vamos ahora al inciso cuarto. En el inciso cuarto, este artículo 54 regula los acuerdos en forma simplificada. Los acuerdos en forma simplificada son aquellos que no requieren aprobación del Congreso antes de su ratificación. Así que son acuerdos que el presidente, el Ejecutivo, puede ratificar, es decir, manifestar la voluntad de obligarse del Estado en ese tratado sin haber obtenido previamente la aprobación del Congreso. ¿Cuándo se puede hacer eso? Estos acuerdos en forma simplificada no estaban contenidos en la Constitución del 25, pero la práctica constitucional los fue creando. Y por ahí, por los años 60, ya la práctica constitucional chilena acepta el tema de los acuerdos en forma simplificada, pero como una práctica. En la Constitución del 80, esto obtiene reconocimiento, está ya originalmente en la Constitución del 80, en el artículo 50, pero estaba de esta manera: las medidas que el presidente de la República adopte, los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. Así que había acuerdos en forma simplificada solo para poner en ejecución tratados que ya habían sido aprobados
por el Congreso. Y en base a este inciso se hacía la distinción entre tratados marco y tratados de ejecución. Así que los acuerdos de forma simplificada eran solamente tratados que ponían en ejecución un tratado marco. Bueno, esto dio lugar a algunas controversias entre presidente y Congreso. Hay una que ustedes la tienen en los materiales, que se refiere a un protocolo suscrito con Bolivia, el 10º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica con Bolivia, que se refiere a materias arancelarias, es decir, con qué impuesto entran los bienes importados desde Bolivia a Chile. Nosotros le damos un trato preferencial a los productos bolivianos, en virtud de acuerdos que hemos suscrito con ellos, en virtud de la Convención de Montevideo, el Convenio de Montevideo que crea la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Es una manera de ayudar a Bolivia, de ayudar a los países menos desarrollados, entre países latinoamericanos. Y allí se suscribió ese protocolo. Y no fue al Congreso. Se manifestó el consentimiento de Chile sin pedir la autorización previa del Congreso. Y hubo un requerimiento de inconstitucionalidad, basado en que debía haber ido al Congreso, porque aquí el artículo 50 señalaba que tienen que ir al Congreso incluso los acuerdos que ponen en ejecución otros acuerdos, siempre que traten materias propias de ley. Y entonces el argumento era, bueno, una rebaja arancelaria es una rebaja de impuestos. Y como ustedes saben, las materias de ley que están establecidas en la Constitución, está precisamente todos los temas tributarios. Bueno, resulta que ese protocolo no era el único que existía en estas materias con Bolivia, y no era el único que rebajaba impuestos. Y ninguno había ido al Congreso. Así es que si se caía el 10º protocolo adicional, claro, no se caían todos los otros que habían sido aprobados antes, pero en el fondo quedaban en entredicho. Quedaban como que, vaya, el presidente se saltó al Congreso. Está bien, van a seguir siendo vigentes, pero ya iban a estar con un halo, una nube de ilegalidad, podríamos decir, de inconstitucionalidad. Así es que, finalmente, el requerimiento se falla a favor del Ejecutivo, con un argumento bien trucho, la verdad. Ustedes lo van a tener que leer, ese fallo está en los materiales, y el argumento es el siguiente. Cuando aquí dice, a menos que se trate de materias propias de ley, vamos a interpretarlo, dice el Tribunal Constitucional, en el sentido de que el tratado marco, que se pone en ejecución a través de un tratado de ejecución, ese tratado marco es el que tiene que haber regulado de alguna manera la materia de ley, propia de ley. Da lo mismo cómo, da lo mismo la profundidad con que lo hizo. Tiene que por lo menos haberse en alguna cláusula haber tocado este tema. Si lo hace, entonces vamos a entender que el acuerdo de ejecución no necesita ir al Congreso, ¿ya? Porque la materia propia de ley ya fue tocada de alguna manera por el convenio marco. Y bueno, en ese caso el convenio marco era el convenio de Montevideo que crea la ALADI. Y ese convenio, que es muy general, dice que los países suscribirán nuevos tratados para darse beneficios económicos entre ellos, tomando en cuenta la integración latinoamericana. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo, ve, ahí fue amplio, y dijo, bueno, se pueden acordar nuevos beneficios, entre los cuales estarán los arancelarios. Así que por eso que vamos a darlo por aprobado. Es cuestionable, ¿ya? Porque la regulación misma, la rebaja arancelaria misma, no la vio el convenio de Montevideo, la vio el protocolo, el 10º protocolo adicional. Entonces, fue forzado el argumento, pero fue una manera de salvar la constitucionalidad de este tipo de acuerdos. Y esto es peligroso, porque imagínense, por ejemplo, la Carta de la ONU,
La Carta de la ONU permite que el Consejo de Seguridad autorice una intervención armada en terceros países. Y señala que cuando se tiene que realizar esa intervención armada, se pueden celebrar acuerdos entre Naciones Unidas y los países para que los países puedan prestar fuerzas armadas, porque la ONU no tiene un ejército. Entonces los cascos azules son fuerzas prestadas por los propios países. Y se pueden prestar fuerzas armadas para ir a esa intervención armada. Entonces imagínense, bajo la óptica de la decisión del Tribunal Constitucional, cómo interpretó el artículo 50 y cómo interpretaría el artículo 54, que tiene la misma disposición, podría darse la siguiente situación. El Consejo de Seguridad autoriza la intervención armada en un país. Chile suscribe un acuerdo con las Naciones Unidas para mandar ejército, personal del ejército chileno a una guerra, autorizada por las Naciones Unidas, y resulta que la Constitución señala que eso, la salida de Fuerzas Armadas chilenas para ir a operar a un país extranjero, es materia de ley. Pero con este argumento se diría, bueno, me voy a saltar eso, no va a ir al Congreso este tratado, porque ya las Naciones Unidas en el artículo 41 señala, y 42 y 43 de la Carta, señala que se pueden suscribir estos acuerdos para prestar Fuerzas Armadas. Yo creo que es una lectura que le da demasiado poder al presidente para que trate materias de ley a través de acuerdos de forma simplificada. Y bueno, esa disposición, ese inciso, está también en el artículo 54, pero se le hizo algunas mejoras. El artículo 54, en su inciso cuarto, dice así: las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. Queda casi igual, ¿no? Lo único que se cambió es que ya no dice, bueno, quedó igual. Y se le agregó una parte, se le agregó una frase que es bien importante. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Porque la anterior disposición solamente permitía que hubiera acuerdos en forma simplificada para cumplir un tratado en vigor. Tenía que existir un tratado marco. En cambio ahora es más amplio porque el presidente podría suscribir un tratado que no requiere ir al Congreso, pero no para cumplir un tratado marco, sino que simplemente un tratado que se celebra en ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente. O sea, ustedes saben que en Chile el presidente tiene una amplia potestad reglamentaria en todas las materias que no son propias de ley. Y tenemos dos tipos de potestades reglamentarias. La potestad reglamentaria autónoma, en todas aquellas materias que no son materias de ley. Y además, la potestad reglamentaria de ejecución, por la cual el presidente pone en ejecución leyes. Entonces, lo que se acepta aquí es que el presidente puede suscribir un tratado para poner en ejecución leyes. O puede suscribir un tratado para ejercer su potestad reglamentaria autónoma. Por ejemplo, imagínense, nosotros tenemos una ley de medio ambiente, la ley 19.300, la ley de bases generales sobre el medio ambiente. Esa ley señala que se tiene que establecer un procedimiento de evaluación ambiental, que no está en la ley. Eso está en un reglamento. ¿Qué pasa si en vez de dictar un reglamento, el presidente suscribe un tratado que establece un sistema de evaluación ambiental, que es un tratado latinoamericano de evaluación ambiental, y trae todos los procedimientos? Perfectamente lo puede hacer hoy día, porque eso sería un tratado suscrito en ejercicio de su potestad reglamentaria, para cumplir una ley, no para cumplir un tratado marco. ¿Ok? Bien.
Y me voy a saltar esta porque la vamos a ver después, el inciso 1, 2, 3, 5. Vamos a ver aquí el tema de la denuncia de los tratados, salirse de los tratados. Una vez que ya se ha suscrito un tratado, ha entrado en vigor, ¿qué pasa con el retiro de Chile de ese tratado? O la denuncia. La denuncia es el retiro, se usa para casos de tratados bilaterales. Dice, corresponde al presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas cámaras. Es decir, ahora para salirse de un tratado hay que pedir la opinión de ambas cámaras del Congreso. En el caso de tratados que hayan sido aprobados por el Congreso, o sea, se excluyen a los acuerdos de forma simplificada. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. Entonces, está dando por hecho que los tratados sí tienen efecto en el orden jurídico chileno. No hay ninguna norma que diga esto antes. No hay ninguna norma que diga los tratados ingresan al sistema jurídico chileno, pero aquí lo está dando por hecho. Y por último, se señala que en el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el presidente de la República deberá informar de ello al Congreso, dentro de los 15 días de efectuada la denuncia o el retiro. Por último, el último inciso señala que en el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, el Congreso puede autorizar al presidente de la República a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte disposiciones con fuerza de ley, o sea, dicte DFLs necesarias para su cabal cumplimiento. Así es que, pero esto es lo mismo que puede hacer el presidente respecto de la ley. Así que, eso es. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces a nuestro esquema de la relación del derecho internacional con el derecho interno. Gracias, tienes una pregunta. Sí, no sabía si iba a ver la mano, pero ahí está. Profesora, que entonces, ya, allí igual hay una norma que establece que efectivamente los tratados tienen efectos en el derecho interno, pero si es que no tuvieran efecto en el derecho interno, ¿cuál sería el efecto de los tratados? Como, ¿cuál sería el propósito de suscribir tratados si no tienen efecto en el derecho interno? ¿Como solamente regular las relaciones internacionales? Pero en el caso de derechos humanos como que tampoco se entiende mucho. O en materia medioambiental, como que entonces ¿cuál sería el sentido de tener tratados si es que no van a influir en el derecho? Ok. Tú has usado una palabra interesante, influir en el derecho. Entonces, no todo lo que influye en el derecho interno necesariamente tiene que tener valor normativo en el derecho interno. Distingamos lo siguiente. Un tratado puede o no puede tener valor normativo doméstico. Hay tratados, pongamos países. Hay países, como el Reino Unido, que es el ejemplo que siempre uso, en que los tratados no tienen valor normativo interno. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que un juez británico no puede resolver un caso, un litigio, aplicando directamente las normas del tratado. ¿Ok? Porque el tratado no es una norma del sistema jurídico. Ahora, ¿quiere decir eso, Gracia, que ese tratado, supongamos que el Reino Unido suscribe un tratado, suscribe el Tratado Europeo de Derechos Humanos en el año 1950 y se obliga? Y por lo tanto es una norma obligatoria para el Reino Unido. Significa que por el hecho de que no ingresa al sistema jurídico doméstico, es totalmente irrelevante dentro de las relaciones jurídicas en Gran Bretaña la existencia de ese tratado en el ámbito internacional. O sea, en este esquema, aquí está el tratado internacional, obliga al Reino Unido, pero en el derecho interno del Reino Unido no está. No es una fuente del derecho.
Y la respuesta es que no es que no tenga ninguna influencia. No tiene fuerza normativa, pero existe. Sabemos que el Reino Unido está obligado. ¿Ya? Entonces, supongamos que se dicta una ley en el Reino Unido y que las organizaciones de derechos humanos dicen, oh, esa ley viola las reglas del Reino Unido asumidas en el Tratado Internacional. Bueno, primero, entonces va a tener un efecto político. Obviamente, las organizaciones de derechos humanos, Amnesty International, que tiene su sede en el Reino Unido, obviamente que va a criticar las leyes del reino y va a decir, qué mal, tenemos leyes que violan los derechos humanos. ¿Tiene influencia? Sí, tiene influencia. Ahora, ya sabemos, no tiene valor normativo directo. Los jueces no pueden resolver un caso invocando la Convención Europea. Los jueces no pueden decir, voy a dejar de aplicar una ley del Parlamento y voy a aplicar el tratado para solucionar un caso así como el de cualquier persona. Supongamos que hay una persona que está arrestada y no se le respeta el debido proceso. No puede aplicar directamente la Convención Europea. Pero, ¿qué cosas hemos visto que ocurren? Ocurre que los jueces conocen derecho internacional, porque también han tenido clases de derecho internacional, y también saben los tratados que ha suscrito el Reino Unido. Y saben que son normas que obligan al Reino Unido. Y saben otra cosa. Y saben que sus decisiones son actos del Estado, que también tienen que cumplir con las obligaciones del Reino Unido internacionales. Y entonces se ha dado esta práctica, que los jueces muchas veces en los países, incluso en países donde los tratados no han ingresado como normas domésticas, interpretan las leyes domésticas de la manera más coherente con las obligaciones internacionales del Estado. Entonces, eso es una gran influencia. Lo tienen presente que hay obligaciones internacionales del Estado y existe este principio de interpretación coherente con esas obligaciones. Entonces, si hay varias interpretaciones posibles de una ley, probablemente se van a sentir atraídos a una interpretación coherente con las obligaciones internacionales del Estado. Entonces, alguna, como tú ves, alguna influencia tiene. Pero no son equiparables a la fuerza normativa que tienen las fuentes del derecho interno. ¿Ok? Ahora, esto puede ser distinto, Gracia. Si hay algún país cuya norma de derecho interno, porque este cuadradito que está aquí, en verdad, esa norma está aquí adentro. O sea, para que una norma del derecho internacional ingrese al conjunto del derecho interno, esta norma que está en gris aquí, ese cuadrado en verdad forma parte del derecho interno. Yo lo voy a modificar, voy a tirar este cuadradito para acá abajo. ¿Ya? Si la norma de derecho interno de un país determina que los tratados ingresan con fuerza normativa dentro del derecho interno, entonces eso tiene grandes consecuencias. Por ejemplo, podría ser que ahora en ese país los jueces sí pueden invocar una norma del tratado para la solución del problema que tienen que resolver. Eso ocurre en Chile. El problema es que esta norma, este cuadrado gris, una norma de derecho interno determinará si el derecho puede ingresar. El problema en Chile es que si nosotros miramos el 54 o el 32 o cualquier parte de la Constitución, no hay una norma que diga los tratados ingresan al sistema jurídico chileno. Pero implícitamente vimos que había por aquí una regla que dice que si el Estado denuncia o se retira de un tratado, este dice dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno.
Entonces está asumiendo que tenía efecto jurídico en el orden jurídico chileno. Pero está implícito. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Ok. Entonces hasta ahora tienen todo súper ultra claro. Vamos a ver cómo es que en Chile se ha dado, cómo se ha respondido a la pregunta. ¿Tienen o no tienen efecto en Chile los tratados internacionales? Una vez que respondamos a esa pregunta, vamos a tener que mirar qué efecto tienen. ¿Cómo? La verdad, la pregunta es más amplia. ¿Cómo va a interactuar ahora el derecho internacional, los tratados, con las otras reglas del sistema? Porque si permitimos que los tratados entren, va a ser una norma más. Entonces, en el círculo del derecho interno, vamos a tener que agregar aquí, gracias a esta norma gris, vamos a tener que poner constitución, leyes, reglamentos y otra fuente, y ahí en otra fuente van a estar los tratados internacionales. Bien. Entonces vamos a ver qué ha pasado en Chile. En Chile, la Constitución del 25 tampoco decía nada de si los tratados podían ingresar o no al derecho interno. Tampoco la Constitución del 33. Pero hay jurisprudencia muy antigua que ya permite que los tratados ingresen al derecho doméstico. Los tratados ratificados por Chile. Además, desde hace mucho tiempo, cuando los tratados se ratifican por el Estado, está la práctica de publicarlos en el diario oficial y de promulgar el acuerdo aprobatorio del tratado. ¿Ok? Entonces, hay un acto jurídico. Ustedes, si pescan en el diario oficial, o si ven en bcn.cl, en el sitio de la Biblioteca del Congreso, y buscan Tratado Chile-Argentina, les van a salir un montón de tratados suscritos entre Chile y Argentina que se publican en el diario oficial. Entonces, está claro que para nuestra práctica constitucional, los tratados ingresan al derecho doméstico. Bueno, aquí hay una sentencia vieja, imagínense, del año 1913. Godoy y otros con fisco. ¿Y qué dice en este caso? ¿Qué dice la Corte Suprema en este caso? Dice, la estructura jurídica de los tratados internacionales, principalmente la exigencia constitucional de que intervengan en su aprobación los cuerpos legisladores, hace que ellos sean verdaderas leyes, ya que en su génesis, desarrollo y promulgación oficial se reúnen todos y cada uno de los requisitos y elementos constitutivos de la ley, tal como la define el artículo 1 del Código Civil. Entonces, ya en 1913 se dice, los tratados son como leyes. Además, interviene el Senado, interviene la Cámara de Diputados. Y se publican y se promulgan, ya, leyes. No es muy sofisticado el análisis, como ustedes ven. Es bastante simple, pero bueno, desde allí que se considera que los tratados son verdaderas leyes. Gustavo tiene una pregunta. Sí, profe, respecto del proceso constituyente me llama la atención en la práctica que era el Estado chileno respecto a los tratados, y cosa que también se conversó en el seminario la semana pasada. Si es que la Constitución llegara a contradecir algunos de los tratados, ¿qué tendría que hacer Chile? ¿Chile tendría que renunciar a esos tratados o ya se darían por derogado la ley que impongan estos? Ya. La pregunta es más amplia, o sea, tu pregunta es bien amplia, no sé si la puedo responder ahora aquí, o si la debería responder en las clases siguientes, cuando ya tengamos claro la regulación de los tratados en Chile, ¿ya? Es muy complejo este tema, porque se hace más complejo además porque no tenemos normas claras. Ustedes ven la Constitución, ya leímos lo que dice la Constitución, no dice mucho sobre, no dice
¿Qué jerarquía tienen los tratados? Por ejemplo, no dice cómo se va a relacionar el tratado con la Constitución, con la ley, con los reglamentos. No lo dice. No dice si puede haber derogación tácita de los tratados en el sistema jurídico chileno, cuando se dictan leyes que los contradicen, o cuando se dictan normas constitucionales que los contradicen. O sea, si vamos para atrás, lo único que sé es que hay una norma, parece no escrita, del derecho interno chileno, que determina que el derecho internacional puede ingresar al derecho interno. Esta norma está implícita, pero y existe. Es una práctica constitucional y por lo tanto los tratados ingresan. Así que ahora el tratado aquí, lo pongo aquí adentro. Tratado. Pero no tengo idea dónde lo voy a poner. ¿Lo voy a poner por acá abajo? ¿Lo voy a poner abajo los reglamentos? ¿Lo voy a poner al mismo nivel que las leyes? ¿En esta pirámide normativa? ¿Lo voy a poner al mismo en el mismo lugar que la Constitución? ¿Lo voy a poner más arriba que la Constitución? ¿Qué pasa si la ley contradice el tratado? ¿Qué voy a aplicar? Yo soy un juez y yo tenía una ley que decía que, por ejemplo, tenía una ley que decía que se puede aplicar la pena de muerte. Había una disposición en el Código Penal que dice, bueno, hay ciertos delitos que tienen pena de muerte. Y ahora Chile suscribe la Convención Americana. No, Chile suscribe una convención, que no existe ya, una hipotética que dice, se prohíbe la pena de muerte. Pero resulta que tengo una norma de derecho interno y este tratado de la prohibición de la pena de muerte ahora ingresa a Chile, al derecho chileno, es parte de las normas chilenas y está en contradicción con la ley. ¿Qué aplico? Yo soy un juez penal. ¿Aplico la ley de la pena de muerte? ¿O entiendo que está derogada la pena de muerte por aplicación del tratado que ingresó al derecho chileno? Eso no me lo resuelve la Constitución hoy día. Ahora que se va a discutir la nueva Constitución, como bien lo dice Gustavo, ahora vamos a tener que tener una norma, probablemente mucho mejor que lo que tenemos en el artículo 54, sobre las relaciones del derecho internacional y el derecho interno. Vamos a tener que decidir. Supongamos que decidiéramos ser Inglaterra. Queremos ser como Inglaterra. Supongamos que en Chile se impusiera un régimen parlamentario, entonces diríamos, oye, queremos ser parlamentarios, así como en Inglaterra. Y bueno, y si somos parlamentarios deberíamos también recoger el principio de soberanía parlamentaria. Y el principio de soberanía parlamentaria dice que las normas de Chile son solo aquellas que emanan del Parlamento, no de los tratados que los negocia el Ejecutivo. Así es que ahora en Chile no van a ingresar los tratados internacionales al sistema jurídico chileno. Bueno, eso nos va a plantear hartos problemas sobre los tratados que ya son parte del sistema jurídico chileno. Vamos a dictar una norma que va a decir, ¿ningún tratado ahora se entenderá parte del sistema jurídico chileno? Podría ser. ¿Ok? Luego también Gustavo plantea otro problema. Dice, bueno, ¿y qué pasa con las normas constitucionales propiamente tal, ya sustantivas, que a lo mejor están en contradicción con algún tratado? ¿Qué va a pasar con ese tratado? La única respuesta que te puedo dar por ahora, que es clarísima, es que el tratado vive aquí en el derecho internacional. Vive en Marte, ¿ya? Ahí está el tratado. Fuera del planeta Tierra. Y ninguna cosa que haga el derecho interno de los países en el planeta Tierra va a poder terminar con ese tratado, a menos que se cumplan los requisitos de terminación de los tratados que establece el derecho internacional.
Así es que ninguna norma del derecho interno chileno, ninguna, ni la Constitución, ni las leyes, ni los reglamentos, ni nada, puede acabar con el tratado. La única manera de terminar con un tratado es que termine por las propias reglas del derecho internacional sobre tratados. Una de esas reglas dice que el Estado se puede retirar del tratado, puede denunciarlo. Bueno, entonces, si yo quiero no quedar obligado por el tratado en el ámbito internacional, tendré que denunciarlo. ¿Ya? Así es que, aun cuando la Constitución podría decir, Chile no suscribirá ningún tratado que empiece con la letra A. ¿Ya? O se entenderán terminados en Chile, o sea, que ya no van a ser parte del derecho chileno, ningún tratado que parta con la letra A. ¿Qué pasa con el tratado que estaba aquí? Acuerdo de libre comercio que ya Chile está obligado. ¿Termina en el derecho internacional? No, no termina. Tendrá que terminar por los medios que prevé el derecho internacional para su terminación. Ahora, ¿puede ese tratado desaparecer del derecho chileno? ¿Puede hacerse eso? Y la respuesta es sí, dependiendo de lo que permite, ¿verdad?, el poder, el derecho chileno. Perfectamente se puede decir, estos tratados no serán más normas del sistema jurídico chileno. Pero vamos a seguir obligados aquí. ¿Hasta qué punto decir eso constituye una violación del derecho internacional? Es otra discusión. Interesante y difícil. Supongamos que una norma del derecho chileno dijera la Convención Americana de Derechos Humanos no existirá más como norma del derecho interno. ¿Implicará eso violar el derecho internacional? Solo si existiera una norma de derecho internacional que obligara a que ingresen las normas del derecho internacional al derecho chileno. Y la verdad es que esa norma no existe. Bueno, como ustedes ven, son bien difíciles los problemas que plantea esto. Gustavo, habré contestado de alguna manera tu pregunta, lo que pasa es que es bien difícil tu pregunta. Gustavo. No, sí, me queda claro, por lo menos qué se hace. O sea, claro no te va a quedar porque no es algo que se pueda responder en forma muy clara. Es muy difícil esto de la relación, ¿ya? Pero yo creo que después de estas clases que vamos a hacer, vamos a estar mejor preparados para dar una respuesta más clara de lo que se ha dado en Chile, ¿eh? Porque hay muchas también confusiones en el análisis. Así que vamos a tratar de, en el fondo, lo que a mí me interesa es que ustedes tengan en la mente los conceptos bien claros, porque con esos conceptos claros se puede intentar una respuesta mejor. Bien, entonces estábamos viendo qué pasó en Chile a principios del siglo XX, y lo que ocurrió en Chile a principios del siglo XX es que la práctica constitucional comenzó a declarar que los tratados sí tienen fuerza normativa en Chile. Y además empezaron a decir que eran como verdaderas leyes. Denme un segundito, que tengo que contestar una cosa.
Mil disculpas, es que tenía que tomar ese llamado, así que, sorry. Ya, pero así pudieron descansar un poco porque esta clase ha estado muy agotadora, ¿verdad? Es todo muy difícil esto. Por lo menos, si uno se concentra con esto, como que es difícil. Así que vamos con calma. Aquí nos está diciendo la Corte Suprema que los tratados son verdaderas leyes. Eso nos está diciendo. Bueno, luego, en el año 21, de nuevo nos dice que son verdaderas leyes. Aquí tenemos otro caso. ¿Y qué nos dicen los tribunales chilenos? Sin mucha sofisticación, como yo les digo, dice que los tratados internacionales, si bien son concluidos y firmados por el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones especiales, revisten, sin embargo, los caracteres jurídicos de verdaderas leyes. Porque, para que tengan fuerza obligatoria, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso y promulgados de la misma forma que leyes. Así que todos los tratados, todos, para el sistema jurídico chileno, son leyes. ¿Y por qué? Ah, porque los aprueba el Congreso. Antes que los ratifique el presidente, los aprueba el Congreso. Y además, se promulgan de la misma forma que las leyes, así que son leyes. ¿Por qué les digo yo que esto es un análisis poco fino, poco sofisticado? Porque es un análisis bien formalista. Por ejemplo, aquí no se está preguntando la Corte Suprema en el año 21, en el año 13. No dice, oye, pero ¿qué pasa si el tratado está regulando materias que no son de ley? ¿Y qué pasa si el tratado está regulando materias que son constitucionales? ¿O que son materias de reglamento? ¿Por qué voy a poner a todos los tratados en la pirámide normativa, los voy a equiparar a la ley? Además, hay otras preguntas que uno se puede hacer. Oye, si los tratados son verdaderas leyes, entonces se seguirá de esto que cuando hay una antinomia entre una ley de la República y un tratado posterior, yo tengo que resolver esa antinomia con la institución de la derogación tácita y dejar de aplicar una ley y aplicar un tratado. Porque si hago eso, igual hay un problema. Pregunta para ustedes, ¿qué problema hay si yo hago eso? Un tratado posterior a una ley está en contradicción con esa ley y yo jueza, digo, voy a aplicar la máxima lex posterior deroga anterior. Así que tácitamente voy a borrarle ese artículo a esa ley y voy a aplicar el tratado. Y voy a resolver este problema de esta manera. ¿Ven algún problema en eso, Gustavo? Sí, que esa tarea no correspondería mejor al legislador que al juez, porque involucra tratados internacionales, cosa que no debería ser asunto del juez derogarlo. Bueno, aquí no está derogando el tratado, ¿eh? En el ejemplo está derogando la ley. Entonces, el cuestionamiento podría ser el siguiente. Y un poco en la línea que tú dices. A ver, pero derogar una ley, este juez, esta jueza, está yendo contra lo que decidió el Congreso. ¿Qué se cree? Entonces está diciendo, no, pero es que, bueno, yo voy a derogar, le voy a borrar esta parte de la ley, me da lo mismo que lo haya suscrito el Congreso, porque un tratado lo exige. Entonces uno le podría decir, ya, pero el tratado no fue obra del Congreso. El tratado fue negociado por el Ejecutivo. O sea, usted, a través de una norma negociada por el Ejecutivo, que carece de, que tiene un déficit democrático, que no es una norma debatida de la misma manera que una ley, sino que negociada en Ginebra por el presidente, por el ministro de Relaciones Exteriores, usted llega y borra una ley. Entonces la jueza va a decir, bueno, pero es que esto es lo que se sigue de lo que ha decidido la práctica constitucional de que los tratados son verdaderas leyes.
Entonces uno le diría, ya, pero señora jueza, no lea tan literalmente, si todos sabemos que los tratados no son verdaderas leyes. Los tratados no fueron debatidos en el Congreso. El Congreso se limitó a aprobarlos o rechazarlos. No le pudo cambiar una coma a ese tratado. No participó de su negociación. O sea, no me venga a decir que son verdaderas leyes, porque todos sabemos que no son verdaderas leyes. Entonces, usted está haciendo, señora jueza, algo muy grave. Usted está dejando de aplicar una ley de la República y está prefiriendo aplicar un tratado. Eso es muy antidemocrático, se podría decir. Entonces la jueza va a decir, bueno, si no les gusta esto, pues yo estoy siguiendo la práctica constitucional, si no les gusta, por favor dicten una regla mejor que regule esta situación para que yo sepa a qué atenerme. ¿Ya? Entonces, el análisis es mucho más complejo. Como ustedes ven, el análisis tiene que basarse en la distribución de competencias que hay en Chile. Esa distribución de competencias entre los distintos órganos del Estado tiene una razón de ser. Una razón de ser que tiene que ver cómo queremos que funcione nuestra democracia. Por eso yo digo que el análisis de estas dos sentencias es muy, muy pobre. No están viendo todos los problemas que se generan. Y lo que les quiero explicar es esto del déficit democrático, ¿ya? Entonces, lean sobre el déficit democrático. Yo les subí un artículo el domingo, que es una ponencia que yo hice hace harto tiempo atrás, en el 2007, en Puerto Rico. Gran país. Cuando yo me jubile, les quiero decir que yo me iría a Puerto Rico. Es fantástico Puerto Rico. Y en Puerto Rico yo hice esa charla que se llama la relación del derecho internacional con el derecho interno. Dos puntos, definitivamente una pareja dispareja, porque no es lo mismo los tratados que las leyes. Básicamente los tratados no son el resultado de un debate democrático. Y sin embargo hoy día los estamos equiparando con las leyes. Así que perfectamente el presidente podría legislar a través de tratados. Si se dan cuenta, eso le da mucho más poder al presidente de lo que la Constitución ha querido. Bueno, lean ese artículo y lean los otros también para explicarnos por qué esto ocurrió, por qué esto ha ocurrido de esta manera, por qué los tratados han empezado a ingresar a los ordenamientos jurídicos nacionales con una jerarquía por lo menos igual al de la ley. ¿Ya? Y la explicación está en general, está en situaciones de violación de derechos humanos. ¿Ah? Tanto en Europa cuando ocurrieron, tanto en Latinoamérica cuando ocurrieron. ¿Ya? Entonces el tratado aparece como un salvavidas al cual se puede recurrir cuando tu propio sistema jurídico permite atrocidades, como son las violaciones graves, sistemáticas de derechos humanos. Esa es la razón de por qué estamos hoy día viviendo en un mundo donde se tiende a pensar que los tratados deben ingresar al sistema jurídico chileno, deben tener aplicación en el sistema jurídico y deben tener por lo menos una jerarquía equiparable a la ley. Bien, seguimos entonces el viernes. Lean todo lo que subí, es harto, para que tengamos una discusión. Le agradezco a Gracia hoy día, que ha contribuido, le agradezco a Gustavo, y me encantaría que el viernes participen mucho más. ¿Ya? Ok, chao. Voy a dejar de compartir la pantalla para verme ahí, pantalla completa. Chao a todos, y nos vemos el viernes. Chao, profesora, muchas gracias. Chao, profesora, gracias. Profesora. No, profe, muchas gracias.